Hola, mi nombre es Laura Polo, del grado 1104. Hoy les vengo a hablar o darles una pequeña introducción de qué son los haluros de ácido. Los haluros de ácido son compuestos derivados del ácido carboxílico, que se forma cuando el grupo OH del ácido es reemplazado por un halogenado, que puede ser un cloro, un bromo o un flúor. Su fórmula general es R, que son las cadenas de carbonos, CO, que son el grupo carbonilo, y X, que es el halogenado. Por ejemplo, el ácido acético, al reemplazar el grupo OH por un cloro, formaría un cloruro de acetilo. Y esto significa que se vuelve un haluro de ácido, porque conserva su parte original del ácido, pero cambia su grupo hidroxilo por un halogenado. Y esto hace que el compuesto sea más reactivo. Bueno, y yo les voy a hablar con unas funciones químicas para aprender a identificarla y darles nombre, como lo es denominada haluros de ácido o también conocido como haluros de acilo. Bueno, para tener en cuenta esta función tenemos que identificar de dónde viene para poder aprender a darle nombre a dichos compuestos. Todos conocemos la molécula del ácido carboxílico. Siempre identificamos porque tiene un átomo de carbono donde la sede de oxígeno y el grupo hidroxilo en la parte de abajo. Ese es el grupo ácido carboxílico, pero tenemos que tener cuidado porque es muy similar a los de aldehído. Entonces, el ácido carboxílico, cuando este grupo hidróxido es cambiado por un halógeno donde iba el OH, se denomina haluro de ácido o haluro de acilo. Entonces, ese halógeno puede ser reemplazado por los halógenos clorures, como lo son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y la nomenclatura de dichos compuestos es muy similar a los derivados halogenados de los ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque los ácidos carboxílicos, recordemos que tenía la palabra ácido y el nombre de la cadena más la terminación oico. Sin embargo, en esta parte vamos a trabajar con la terminación oilo. Y hoy tenemos que nombrar el nombre de los compuestos halogenados que tenemos más la terminación uro. Por ejemplo, si es flúor, fluoruro, cloro, cloruro, bromo, bromuro y yodo, yoduro, tal cual como lo tenemos. Entonces vamos a hacer estos tres ejercicios sencillos para ir avanzando en la identificación de cada uno de estos compuestos. Bueno, empecemos por este, que tenemos que ver que tiene un solo átomo de carbono y como viene derivado del ácido carboxílico que tiene también un átomo de carbono, que es el ácido metanoico, entonces aquí ya sabemos que tenemos que cambiar oico por oilo, entonces sería metaoilo. Entonces como es cloro, empezaremos por cloruro de, entonces aquí viene metanoilo. Pensamos que no va a ser metanoico, sino metanoilo. Termina en oilo, que es de los compuestos haluros de ácido. Entonces, cloruro de metanoilo. Acá tenemos dos átomos de carbono, que es el ácido etanoico, pero el bromo entonces sería bromuro de, ya no sería etanoico, sino sería etanoilo. Siempre termina en oilo. Acá tenemos una peculiaridad y es que tiene dos grupos funcionales. En esta parte recuerdo que también se utiliza el ácido propanoidioico. Entonces aquí ya no será dioico porque obviamente no tenemos ácido, pero tenemos dos cloruros. Entonces sería dicloruro de, aquí sería propano, pero aquí sería propanoico, propanoilo, de propanoilo. Entonces sería dicloruro de propanoilo. Entonces, acá vemos estos tres claros ejemplos que nos queremos dar a entender de cómo nombrar los haluros de ácido o haluros de acilo. Es algo tan fácil y muy fácil de entender también y de hacer, y es tener en cuenta todo esto. Los ácidos carboxílicos y el halógeno, cómo cambian que tengan la similar estructura por algo tan simple como los derivados halogenados de los ácidos carboxílicos.
Propiedades principales de los haluros de ácido. Los haluros de ácido tienen propiedades importantes que los hacen diferentes de los ácidos carboxílicos comunes. Primero, su estado físico y apariencia. La mayoría de los haluros de ácido son líquidos incoloros o ligeramente amarillentos. Sin embargo, los que tienen cadenas de carbono más largas pueden llegar a ser sólidos. Segundo, su olor. Estos tienen un olor fuerte, picante e irritante, parecido al del vinagre muy concentrado, pero más agresivo. Este olor se debe a que los vapores de ácido se pueden liberar al reaccionar con la humedad del aire. Tercero, reactividad. Estos son altamente reactivos porque el enlace entre el carbono y el halógeno es muy polar, lo que hace que el carbono sea un punto fácil de ataque para otras sustancias químicas. Por eso reaccionan rápido con agua, alcoholes o aminas. Cuarta, solubilidad. No se disuelven en agua sin reaccionar. En lugar de eso, se descomponen inmediatamente formando el ácido carboxílico original y liberando cloruro de hidrógeno, que es un gas irritante. Y por último, la peligrosidad. Estos son compuestos corrosivos y deben manipularse con cuidado. Pueden irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. Por eso, en laboratorio siempre se maneja bajo campana y con guantes. Los haluros de ácido son compuestos químicos muy reactivos que pueden transformarse en otros compuestos importantes a través de reacciones, como lo pueden ser con, primero, el agua. Cuando un haluro de ácido entra en contacto con el agua, este se hidroliza y se convierte en el ácido original del cual provenía, liberando un gas irritante llamado cloruro de hidrógeno. Por ejemplo, el cloruro de acetilo se convierte en ácido acético al reaccionar con el agua. De segundo, también tenemos a los alcoholes. Los haluros de ácido reaccionan con los alcoholes para formar ésteres, que son compuestos con olores agradables y utilizados en la perfumería y en las esencias. Durante esta reacción se libera también cloruro de hidrógeno como su producto. Los ésteres son importantes en la industria de los perfumes y también en la industria de los sabores. Y de tercero tendríamos al amoníaco y a las aminas. Cuando los haluros de ácido reaccionan con amoníaco o con aminas, se sustituyen por grupos nitrogenados para formar amidas. Las amidas son compuestos comunes en medicina y proteína, y también se libera cloruro de hidrógeno durante esta reacción. Estas tres reacciones son importantes porque muestran la capacidad de los haluros de ácido para transformarse en compuestos orgánicos valiosos, versátiles, como ácidos, ésteres y amidas. Los haluros de ácido se usan mucho en laboratorios y en la industria química como intermediarios para fabricar otros productos. Sirven para crear ésteres que usan fragancias, solventes y plásticos, y también amidas, que son base de varios medicamentos y materiales sintéticos. Además, participan en procesos llamados reacciones de acilación, donde se añaden grupos CO, R a otras moléculas cambiando sus propiedades químicas. En conclusión, los haluros de ácido son derivados de los ácidos carboxílicos que se caracterizan por su alta reactividad. Gracias a esa reactividad son muy útiles para producir diferentes tipos de compuestos orgánicos, los que los convierten en sustancias fundamentales dentro de la química orgánica y en la industria.